Hola, mi nombre es Ale Rubí Hernández López, soy estudiante de maestría en matemáticas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente estoy trabajando con la Q ecuación de calor y es por eso que el día de hoy quiero dar una pequeña introducción al Q cálculo. ¿Qué es el Q cálculo? Bueno, pues el Q-cálculo es una generalización del cálculo clásico, donde se reemplaza el uso de límites por operadores que dependen de un parámetro Q. Este parámetro Q va a estar entre 0 y 1, y cuando Q tiende a 1, se recuperan los operadores y resultados del cálculo tradicional. Nos permite estudiar Q funciones y Q derivadas, Q integrales en contextos discretos, deformados, cuánticos. ¿Ok? Aparece en física, combinatoria, análisis funcional y más. Este cálculo también es conocido como cálculo cuántico. La teoría de los coanálogos de todas estas fórmulas y funciones está basada en lo siguiente. Para todo lambda que está en R, se tiene usando la regla de L'Hopital, que el límite cuando Q tiende a 1 de 1 menos Q a la lambda sobre 1 menos Q es igual a lambda. De esta observación es que obtenemos la generalización de los números que les vamos a llamar Q-números. Bueno, en la definición formal, dado Q que está entre 0 y 1, se define el Q real lambda Q como 1 menos Q a la lambda sobre 1 menos Q cuando Q es distinto de 1 y lambda cuando Q es igual a 1 con lambda que está en los reales. Bueno, de la misma forma, si sustituimos lambda por cualquier número entero, digamos lambda igual a un n con n en los enteros, nq es un q entero. Ahora podemos también definir el q factorial. El nq factorial va a ser igual a nq por n menos 1q por n menos 2q y así hasta que lleguemos al 1q. Definimos también el q análogo de a menos z elevado a la n como a menos z por a menos qz y así hasta a menos q a la n menos 1z. También podemos hacer un Q análogo de la derivada y nosotros le vamos a llamar Q derivada de una función y esta derivada va a estar dada por f de z menos f de qz sobre 1 menos qz, menos si z es distinto de cero y además la Q derivada de f de cero va a ser igual a la derivada que conocemos en cero, a la f' de cero, siempre que f' de cero exista. Notemos que si f es diferenciable en z, entonces nosotros podemos tomar el límite de esta q derivada que acabamos de definir cuando q tiende a 1 y este límite coincide justamente con la derivada tradicional que tenemos en el cálculo clásico. A continuación, vamos a ver una animación de la derivada de x cúbica, así como su q derivada. En líneas punteadas rojas tenemos la derivada tradicional, que es 3x cuadrada, y la que tenemos aquí moviéndose en color azul es la q derivada. Notemos que esta gráfica pues depende del parámetro q y cuando se aproxima a 1, aquí notamos que se va aproximando a 1 el valor y se va pareciendo a la derivada tradicional, ¿ok? Y en uno ya aquí la vemos súper cerquita. Se puede comprobar que la Q derivada es un operador lineal, ¿ok? Es decir, que para cualesquiera constantes A y B, tenemos que la Q derivada de A f de z más b g de z va a ser igual a por la Q derivada de f de z más b por la Q derivada de g de z. La Q derivada de un producto cuando z es distinto de cero se da por la siguiente fórmula. La Q derivada del producto de f de z por g de z va a ser igual a f q de z por la Q derivada de g de z más g de z por la Q derivada de f de z. Y si nosotros intercambiamos f y g aquí del lado derecho, obtenemos nuevamente el producto, ¿ok?
Y bueno, ya vimos la Q derivada, los Q números y también podemos hacer funciones Q análogas, como por ejemplo la función exponencial. eh, la podemos hacer Q, la Q exponencial, como EQ lambda x igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de lambda x a la k sobre kq factorial. Y tenemos otro Q análogo, este lo escribimos con E mayúscula, EQ lambda x es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de q a la k menos 1 sobre 2 por lambda x a la k sobre kq factorial, que con lambda que está en los reales y también x en los reales. Nosotros podemos comprobar que si le sacamos la q derivada a estas funciones, tenemos que la q derivada de q lambda x es igual a lambda e q lambda x y la q derivada de q lambda x con esta e mayúscula, la otra que definimos, es igual a lambda e q lambda x. ¿Ok? Seguimos con las funciones Q análogas y ahora presentamos las funciones trigonométricas seno y coseno. Ahora en Q cálculo se define como el seno de lambda x Q cuadrada es igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k, q a la k más 1 por lambda x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 q factorial. Y el coseno de lambda x q cuadrada igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la k q a la k cuadrada por lambda x a la 2k sobre 2k q factorial. Y bueno, recordemos que siempre cuando q tiende a 1, nosotros obtenemos lo que conocemos en el cálculo clásico. A continuación presentamos el siguiente teorema. Las funciones q trigonométricas seno de lambda x q cuadrada y coseno de lambda x q cuadrada satisfacen lo siguiente. La q derivada de coseno de lambda x q cuadrada va a ser igual a menos lambda q a la 1 medio seno de lambda q a la 1 medio x q cuadrada y la q derivada de seno de lambda x q cuadrada es igual a lambda coseno de lambda q a la 1 medio x q cuadrada. Bien. Ahora vamos a presentar lo que es la Q integral de una función, la integral definida de Jackson para la función f de i que va desde i hasta r. La definimos como f de x igual a la integral de 0 a x de f de s de qs igual a 1 menos qx por la suma desde k igual a 0 hasta infinito de f q a la kx por q a la k con x que está en i, siempre que la serie en el lado derecho sea absolutamente convergente sobre y. Se define la integral de Jackson en un intervalo genérico b, c como la integral desde b a c de f de x de qx igual a la integral de 0 a c de f de x de qx menos la integral de 0 a b de f de x de qx. El siguiente resultado establece condiciones que justifican la cointegrabilidad de una función. Y dice, teorema, si la función f que va de i a r es continua en x igual a 0, entonces la serie, esta serie que anteriormente vimos, la integral de Jackson, converge para todo x que está en i y por lo tanto la integral de Jackson para f existe. También tenemos el teorema fundamental del cálculo cuántico. Nos dice que para cualquier función f que va de i a r continua en x igual a 0, se tiene que la q derivada de la integral de 0 a x de f de t de qt es igual a f de x. Además, si f es una q antiderivada de una función f, es decir, la q derivada de f de x, aquí con f mayúscula, es igual a f de x,
y f es continua en x igual a cero, entonces la integral de cero a de f de x de qx es igual a f de a menos f de cero. A continuación se presenta la ecuación q diferencial. La solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial de q t y más lambda cuadrada y igual a u de t, con u de cero igual a un alfa, es de esta forma, ¿ok? Es de la forma y de t igual a alfa, eq menos lambda cuadrada t más eq menos lambda cuadrada t por la integral de cero a t de eq lambda cuadrada qs US de QS, que en particular si nosotros tomamos una constante para U de t, digamos delta, entonces tenemos que la solución tiene la forma y de t igual a alfa eq menos lambda cuadrada t más menos delta sobre lambda cuadrada 1 menos eq d menos lambda cuadrada t. Bueno, y todo esto porque nos interesa o estamos considerando la coecuación del calor de esta forma, como la q derivada de y de x, t más este operador LQ de x, y de x más t. En un momento les digo quién es este operador, igual a u de x, t con x, t que están en omega. ¿Ok? Este U de XT es una perturbación desconocida que pertenece a U de omega delta y consideramos las condiciones iniciales iniciales y de frontera como y de x, cero igual a cero, y de cero, t igual a y lambda, y de L, t igual a cero, con x que está entre cero y L y t que está entre cero y t. Y el operador que tenemos aquí en la ecuación está definido como menos uno sobre q, dq menos uno de x, dq z y de x, t, con x, t que está en omega. ¿Ok? De esta ecuación podemos obtener, bueno, sabemos que la solución tiene la forma que vemos aquí. Y ahora, también tenemos espacios LQP. Primero definamos el conjunto RQ como los X que están en R, tales que X es igual a Q a la K, con K que está en los naturales. Definición. Si P está entre uno e infinito, el espacio LQP de 0,1 consiste en las funciones F que van desde I hasta los complejos definidas en RQ, en este conjunto, tales que la norma en el espacio LQP de f va a estar definida como la integral de 0 a 1 de f de x p de qx y esta elevada a la 1 entre p. Si nosotros sustituimos aquí lo que conocemos, lo que, bueno, vimos hace un ratito como la integral de Jackson, tenemos que la norma va a ser igual a 1 menos q por la suma desde k igual a cero hasta infinito de f de q a la k, a la p, q a la k, y esto elevado a la 1 sobre p, y bueno, esto va a ser finito. Lo que se busca en esto, en qué hacer con esta ecuación, es encontrar la estabilidad robusta, dar una propuesta de estabilidad robusta. ¿Pero qué es la estabilidad robusta? Bueno, la definición formal es que la solución no perturbada y igual a cero de la ecuación de calor en el marco del Q cálculo en ausencia de fuentes de calor externas es robustamente estable respecto a fuentes de calor U que está en U, Q de P, si para todo epsilon Q mayor que cero, existe un eta epsilon q mayor que cero, tal que bajo la condición de que eh, la norma en el espacio LQP P es menor o igual que delta q, menor que eta de epsilon q, y cualquier otra solución satisface que la norma de y en el espacio LQP es menor que epsilon q.
¿ok?